Tenet no se pudo haber estrenado en un periodo más complicado, y creo que lamentablemente por temas económicos servirá como precedente para no estrenar en cines o de lleno no estrenar del todo este año los demás estrenos pospuestos como 007, lo que la convertiría en el único blockbuster grande y bueno del 2020. Sin embargo, dentro del torrentoso panorama, lo que más causa revuelo de Tenet es su contenido mismo. Tenemos que empezar fuerte. Esta es de las peores películas de Christopher Nolan, y no lo tomemos directamente como algo por completo negativo. Nolan hace buenas películas, es un gran director y un escritor talentoso e ingenioso. Es actualmente junto a Denis Villeneuve el director que mejor domina su género, que es ciencia ficción con acción. Dentro del estándar del Hollywood ultra taquillero, el nombre de Nolan destaca como uno de calidad cuyo reconocimiento no es en vano. Cada blockbuster que hace supera el precario estándar, y Tenet no es la excepción. Es una película de acción arriba del promedio y que le da un buen sabor de boca a ese Hollywood de espectáculo. Aunque también es cierto que Nolan tiene sus detalles, su estilo argumental es genial, pero su estilo narrativo visual de las últimas películas y la fuerza detrás de él es puesto en duda por muchos. No obstante, lo que en otros de sus trabajos se podría quedar como un pequeño vicio opacado por la calidad de la suma de los demás elementos que terminan contando una brillante historia, en Tenet es lo contrario. Esas pequeñas alertas amarillas anteriores se vuelven muy rojas y toman mucha presencia en esta cinta, demeritando o disminuyendo la fuerza del relato. Tenet sufre del estilo narrativo o marca narrativa de su autor que lamentablemente ya se ha convertido en una fórmula, parecido a lo que le ha pasado en estos últimos años a Pixar. Las cintas, aunque siguen siendo igual de efectivas, son predecibles porque se han arraigado a usar una fórmula narrativa idéntica en todas sus películas porque funcionan sentimentalmente, casi al punto de poder predecir en qué momento de la historia ocurrirán las subversiones, de qué índole serán y en qué momento preciso llegará su clímax sentimental donde te van a intentar hacer llorar. Un ritual que cada vez se vuelve más familiar hasta que llegue el hartazgo, consciente o inconsciente. Nolan ha llegado a un punto en que se repite tanto que si ves una de sus películas puedes decir que ya las has visto todas. Tenet parece un reciclaje de Inception de muchas maneras. Para explorar esto igual y tendríamos que hacer una pequeña disección de la marca de Nolan. ¿Qué estilo lo define y qué temas decide usar para contar sus historias? Temas que definen por completo a Memento, Inception, Interstellar y Tenet. Lo más obvio, sin duda, es el uso del tiempo como un elemento narrativo clarísimo. Siempre está jugando con el punto de vista cronológico. Desde Memento se metía con el flujo del tiempo como una insignia narrativa para contar esa película y hacerla única a su manera. Una historia que se cuenta en retrospectiva y cuyo tejido funcionaba en crescendo, aunque la historia fuera relativamente de más a menos. Un trabajo verdaderamente especial y que denota las capacidades de las que goza el director. Durante su filmografía siempre ha trabajado con esa esencia, ese estilo personal intrigante donde los giros, las revelaciones y el tejido narrativo juegan un papel importante. Eso es lo que le dio el estatus que tiene y el hambre del público por consumir cualquier cosa que diga dirigido por Christopher Nolan, que ya es marca de distribución prácticamente. Si bien uno de sus mejores trabajos fue la adaptación de Batman, donde no juega con la cronología ni con el tiempo como lo hacía anteriormente, la presencia de sus giros, la intensidad del ritmo sí que están presentes y sobre todo es en esa película donde comienza a dominar por completo su confección de intensidad paralela. Casi todos los puntos climáticos del Caballero de la Noche, como la escena de la fiesta, el robo del banco, el secuestro de Harvey y el clímax final de la película, funcionan igual. En diferentes espacios, el conflicto adquiere múltiples perspectivas, pero todas unidas bajo una misma idea o conflicto en un crescendo. Esto es talento de dirección y montaje directo, y creo que es lo que terminan destacando a partir de ahí en el estilo de Nolan, y lo que se hará parte importantísima de su sello personal. La forma en que decide montar todas sus películas imitará esta particular construcción climática de múltiples perspectivas que, apoyada de la composición musical de Hans Zimmer, consigue generar secuencias bastante intensas en cuanto a montaje. Inception, Interstellar, Dunkirk ya son películas concebidas desde ese estilo y es innegable la presencia nuclear de estos atributos. En ellas ahora sí juega con los tiempos, la cronología, la perspectiva cronológica, la teatralidad de calidad y la intensidad de su montaje, mientras introduce además, en el caso de las primeras dos pertenecientes a la ciencia ficción, un argumento ingenioso. Para este punto lo que le empieza a ocurrir a Nolan es que
peca de complicarse de más. Como tiene estos recursos que le garantizan el goce del espectador, le agrega cada vez más densidad y faramalla a sus guiones que terminan ahogando tanto la historia que debe recurrir a muchísima exposición para mantenerse entendibles. Esto se traduce en mucho diálogo que, debajo de la mesa, explica lo que tienes que entender para que sus universos complicados funcionen, pero con estilo, y lo sabe ocultar bien. Entre tanto mareo, que vas de aquí para allá, que el personaje a otro, que de una locación a otra, ya te metió toda su cátedra expositiva sin que lo notes. Y esto le ha permitido que, honestamente, en sus guiones haga ciertas trampas y te saque explicaciones fáciles o elementos de la manga o tenga conclusiones débiles como en Interstellar, pero que por su dirección y montaje y sentido de la teatralidad no solo no los notes, sino que hasta sigas sintiéndote inteligente, sigas creyendo que la historia de verdad está impresionante y es una genialidad. Y miren, mi opinión es que si funciona, funciona, porque regreso a mi conclusión inicial. Si la suma de todos los elementos hacen un producto bueno, una experiencia cinematográfica que se goce, entonces cumplió bien, la historia se contó bien. Pero Nolan ha ido de más a menos. Creo que Inception fue su mejor película de este estilo de ciencia ficción. Creo que es la más completa en cuanto a guión e intensidad de dirección. De ahí le sigue Interstellar, cuya única traba es detalles del guión, pero que no deja de ser una épica en el espacio con mucho valor y que es una película indiscutiblemente buena. Regresando a Tenet, ya llega muy débil esta fórmula. El primer acto ya revela esta intención de marearte en una cátedra expositiva porque es su única función. Decirte las reglas y hacer ciertos planteamientos, pero sin indagar tanto en los personajes y sobre todo sin indagar en la dirección de la trama. Pasa mucho tiempo sin que sepas concretamente cuál es el objetivo de los personajes o de qué trata la película, porque primero tienen que explicarte muchísimas cosas. Y la estructura no es tan difícil, es un clásico MacGuffin narrativo, que es un objeto o elemento puntual importante que los personajes buscan, ese dispositivo que salvará o destruirá al mundo en el caso del género de acción. Realmente la trama es muy simple, pero la faramalla de Nolan y sus explicaciones y bombas de exposición y sus leyes raras de la física que inundan la historia hacen la ilusión de que acabas de ver el mundo con los ojos de Dios. Y esto me lleva a que tampoco quiero que se entienda que le resto todo el mérito a ese trabajo argumental. Hay giros en esta película muy interesantes y placenteros que denotan ingenio. Es una buena trama de viaje en el tiempo con paradojas y demás recursos del tipo muy emocionantes. El problema de Nolan no es ese, sino su balance entre narrativa cinematográfica e ideas difíciles. Lo que sí es que son esos detalles los que hacen posibles secuencias visualmente interesantes y especiales. En este caso, que juega con el tiempo directamente, pues es una película de viaje en el tiempo bastante disfrutable y con el uso de este elemento para particularizar la acción y sus secuencias. En cuanto a ese tema, es una película que cumple de más, y como dije, la calidad no baja de eso, pero me resulta un problema encontrar un estado de confort tan grande en Nolan que llega a repetir vertebralmente sus películas pasadas de forma tan evidente. Vean los clímax de Tenet, Inception, Interstellar y Dunkirk y están montados exactamente igual. El sentimiento ya lo notarán menos intenso cada vez. Lo que en su momento fue una identidad del director, ahora es una fórmula floja que en Tenet ha llegado a entrometerse ahora sí en la experiencia final. Le resta credibilidad a su argumento y a su guión por querer ser tan, pero tan Nolan.